¡Eso no va a quedar así! ¡Yo tendré mi venganza! Marido murió y la amante exigió la casa de la esposa. Ella nunca esperó esa traición dolorosa. Las manos de Verónica temblaron cuando vio a esa mujer desconocida inclinarse sobre el ataúd de su esposo, acariciando el rostro de Héctor con una familiaridad que le heló la sangre. La extraña vestía de negro, pero no el negro del luto respetuoso, sino el negro de alguien que se creía con derechos que no le correspondían. Verónica sintió que algo no estaba bien, pero el dolor de la pérdida nublaba su juicio. No podía imaginar que esa misma mujer, en tan solo 3 días, estaría parada en la puerta de su casa exigiendo que se marchara para siempre. Pero retrocedamos al principio de esta historia, que cambiaría la vida de Verónica para siempre. Todo había comenzado 5 días antes, cuando Héctor Belmont llegó a casa quejándose de un dolor extraño en el pecho. Verónica, que llevaba 25 años casada con él, había preparado la cena como cada noche en su hogar de San Antonio, Texas. La casa colonial de 2 pisos, con sus paredes color terracota y su jardín lleno de bugambilias, había sido el nido perfecto para criar a Rodrigo y Camila. Esa noche, mientras servía el mole que tanto le gustaba a Héctor, Verónica notó que su esposo se veía pálido y sudoroso. ¿Estás bien, mi amor?, le había preguntado, acercándose a tocarle la frente. Héctor, ese hombre fornido de 52 años que había construido su imperio en el negocio de la construcción, le había sonreído con esa sonrisa que la había enamorado décadas atrás. Solo es cansancio, Vero. Ya sabes cómo están las cosas en la obra del centro. Mañana estará todo mejor, había dicho, besándole la mejilla con esa ternura que siempre la hacía sentir protegida y amada. Pero mañana nunca llegó para Héctor Belmont. A las 4 de la madrugada, Verónica despertó con los gemidos de dolor de su esposo. Lo encontró retorciéndose en la cama, con el rostro completamente blanco y las manos apretadas contra el pecho. El pánico se apoderó de ella cuando vio que Héctor no podía hablar. Solo emitía sonidos ahogados mientras luchaba por respirar. «¡Rodrigo! ¡Camila!», gritó Verónica mientras marcaba el número de emergencias con dedos temblorosos. Sus hijos llegaron corriendo desde sus habitaciones, aún en pijama, y vieron a su padre desplomarse inconsciente sobre la alfombra persa que había sido regalo de bodas de doña Matilde. Los paramédicos llegaron en 8 minutos que se sintieron como 8 horas. Verónica siguió la ambulancia en su camioneta blanca, con Rodrigo al volante, porque sus manos no paraban de temblar. Camila iba en el asiento trasero, llorando en silencio y aferrándose al rosario que su abuela le había regalado en su primera comunión. En el hospital, el doctor Martínez, un hombre mayor con canas que le daban aspecto de sabiduría, salió de la sala de emergencias con esa expresión que todos los familiares aprenden a temer. Verónica supo, antes de que él abriera la boca, que su mundo acababa de cambiar para siempre. Señora Belmont, hicimos todo lo posible. Su esposo sufrió un infarto masivo. Su corazón no pudo resistir, había dicho el doctor, poniendo una mano consoladora sobre el hombro de Verónica. El grito que salió de la garganta de Verónica fue un sonido que ella misma no reconoció. Era el lamento de una mujer que acababa de perder no solo a su esposo, sino a su compañero de vida, su protector, su mejor amigo. Rodrigo la abrazó fuertemente mientras Camila se desplomaba en una silla, cubriéndose el rostro con las manos. Los siguientes 3 días pasaron como en una nebulosa de dolor. Verónica se movía como autómata, haciendo los arreglos del funeral mientras recibía el pésame de amigos, vecinos y socios de Héctor. La funeraria González, la más prestigiosa de San Antonio, se encargó de todos los detalles. El ataúd de caoba brillante, las flores blancas y moradas que tanto le gustaban a Héctor, la música religiosa que había pedido doña Matilde. Doña Matilde Salvatierra, la madre de Héctor, había llegado desde Guadalajara vestida completamente de negro.
con su cabello gris perfectamente peinado y sus ojos secos pero llenos de una tristeza profunda. Era una mujer de 72 años, acostumbrada a mantener la compostura en público, pero Verónica la había visto llorar en silencio mientras acariciaba una fotografía de Héctor cuando era niño. Mi hijo era un buen hombre, Verónica, un buen esposo y un buen padre. No permitas que nadie diga lo contrario, le había susurrado doña Matilde la noche anterior al funeral, apretando las manos de su nuera entre las suyas, llenas de arrugas, pero aún fuertes. La mañana del funeral amaneció gris y lluviosa, como si el cielo quisiera acompañar el dolor de la familia Belmont. Verónica se vistió con el traje negro que había comprado para la boda de su sobrina el año anterior, nunca imaginando que lo usaría para despedir a su esposo. Se miró al espejo y vio a una mujer de 48 años que parecía haber envejecido una década en 3 días. Sus ojos verdes, que Héctor siempre decía que eran como esmeraldas, estaban hinchados de tanto llorar y rodeados de ojeras que ni el maquillaje podía ocultar. La iglesia de San Fernando se llenó completamente. Héctor había sido un hombre respetado en la comunidad, no solo por su éxito en los negocios, sino por su aparente devoción familiar y su participación en obras de caridad. Verónica se sentó en la primera fila, flanqueada por Rodrigo y Camila, mientras doña Matilde ocupaba el lugar junto al pasillo. Rodrigo, su hijo mayor de 25 años, había heredado la seriedad de su padre, pero también la sensibilidad de su madre. Ya era abogado junior en un bufete respetable y durante esos días difíciles había demostrado una madurez que consoló a Verónica. Se había hecho cargo de los trámites legales, de contactar a los socios de Héctor, de manejar las condolencias que llegaban por cientos. Camila, de 22 años y estudiante de arquitectura, era el vivo retrato de Verónica cuando era joven, pero con el carácter fuerte de los Belmont. Durante el funeral, mantuvo la compostura hasta que el padre Morales comenzó a hablar sobre la importancia del matrimonio cristiano y la fidelidad conyugal. Entonces, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, no solo por la pérdida de su padre, sino por el dolor que veía en los ojos de su madre. Fue durante la homilía cuando Verónica notó por primera vez a la mujer misteriosa. Estaba sentada en la quinta fila del lado derecho, vestida con un traje negro entallado que parecía más apropiado para una cena elegante que para un funeral. Era más joven que Verónica, tal vez de 30 y pocos años, con cabello castaño ondulado y maquillaje perfecto a pesar de la ocasión. Lo que más llamó la atención de Verónica fue la forma en que esa mujer miraba el ataúd, no con el respeto distante de un conocido, sino con una intimidad que la hizo sentir incómoda. Cuando llegó el momento de la despedida final, antes de trasladar el cuerpo al cementerio, la fila de personas que querían dar el último adiós a Héctor parecía no tener fin. Verónica, sostenida por sus hijos, se acercó al ataúd con las piernas temblorosas. Puso su mano sobre la de Héctor, ya fría y rígida, y le susurró las palabras que llevaba guardando en el corazón. Te amo, mi vida. Cuida a nuestros hijos desde el cielo. No sé cómo voy a vivir sin ti, pero voy a intentarlo porque sé que es lo que tú querrías. Fue entonces cuando sintió una presencia a su lado. La mujer desconocida se había acercado y, sin pedir permiso, puso su mano sobre la frente de Héctor, acariciándola con una familiaridad que le provocó escalofríos a Verónica. La extraña cerró los ojos y murmuró algo que Verónica no pudo entender, pero que sonó demasiado íntimo, demasiado personal. «Disculpe», dijo Verónica con voz temblorosa pero firme. «¿La conozco?» La mujer abrió los ojos y la miró directamente. Tenía los ojos color miel, y en ellos había algo que Verónica no supo identificar en ese momento, una mezcla de dolor genuino y desafío. Sin responder, la mujer simplemente asintió con la cabeza, como despidiéndose, y se alejó entre la multitud. «¿Quién era esa mujer, mamá?»,
preguntó Camila, que también había notado el extraño intercambio. No lo sé, mija. Debe ser alguna conocida de tu papá del trabajo, respondió Verónica, aunque algo en su interior le decía que no era tan simple. El entierro en el cementerio San José fue breve pero emotivo. Mientras bajaban el ataúd de Héctor, Verónica sintió que una parte de ella también moría. Los mariachis contratados por doña Matilde tocaron las mañanitas como despedida, una tradición que había pedido específicamente. Verónica arrojó una rosa blanca sobre el ataúd, seguida por Rodrigo, Camila y doña Matilde. Cuando regresaron a la casa después del funeral, los amigos y familiares se quedaron un rato más, compartiendo anécdotas sobre Héctor y tratando de consolar a la familia. La casa se llenó de voces, de abrazos, de comida que habían llevado las vecinas. Pero Verónica se sentía desconectada de todo, como si estuviera viendo la escena desde afuera. Don Ernesto Valdés, el abogado de la familia desde hacía 15 años, se acercó discretamente a Verónica cuando la reunión comenzaba a dispersarse. «Verónica, lamento mucho tu pérdida. Héctor era como un hermano para mí», le dijo ajustándose los anteojos. «Cuando estés lista, necesitamos hablar sobre el testamento y los asuntos legales. Pero no hay prisa. Tómate el tiempo que necesites». «Gracias, don Ernesto. Sé que Héctor siempre confió en usted. En unos días la llamaré», respondió Verónica, agradeciendo tener a alguien tan confiable para manejar los aspectos legales que ni siquiera quería pensar en ese momento. Cuando finalmente se fueron todos los invitados, la casa quedó sumida en un silencio que Verónica nunca había experimentado. Rodrigo y Camila se habían quedado a dormir esa noche, pero doña Matilde había regresado al hotel, prometiendo venir al día siguiente para ayudar con los trámites pendientes. Verónica se quedó sola en la sala, rodeada de arreglos florales que llenaban el espacio con un aroma dulce y melancólico. Se sentó en el sillón favorito de Héctor, donde él solía leer el periódico cada mañana mientras tomaba su café. Todavía podía oler su loción para después de afeitar en el respaldo. Tomó la fotografía de su boda que estaba sobre la mesa de centro. Verónica, de 23 años, radiante en su vestido de encaje blanco, abrazada a Héctor, de 27, guapo y seguro de sí mismo en su smoking negro. Habían sido tan felices ese día, tan llenos de planes y sueños. Nunca imaginó que 25 años después estaría sosteniendo esa misma fotografía mientras lloraba la partida de su esposo. «¿Qué voy a hacer sin ti, Héctor?», susurró a la fotografía, como si él pudiera responderle. «No sé cómo ser Verónica sin ser la esposa de Héctor». Esa noche, Verónica durmió en el sofá de la sala porque no podía enfrentar la cama vacía. Se cubrió con la manta que Héctor usaba cuando veía televisión por las noches, respirando su aroma que aún permanecía en la tela. Sus sueños estuvieron llenos de recuerdos. Su primer beso bajo la lluvia, el día que compraron la casa, el nacimiento de Rodrigo, la graduación de Camila, las vacaciones en Puerto Vallarta el año anterior. No podía imaginar que al despertar, su mundo de dolor y luto estaría a punto de convertirse en algo mucho peor, un infierno de traición y humillación que pondría a prueba todo lo que creía saber sobre el hombre que había amado durante más de la mitad de su vida. La mujer misteriosa del funeral tenía nombre: Cecilia Martorell, y en pocas horas estaría tocando la puerta de Verónica con una exigencia que cambiaría todo para siempre. Queridos espectadores, nos encanta saber desde dónde están viendo nuestras historias. Escriban en los comentarios desde qué ciudad o país nos acompañan. Sus opiniones siempre nos emocionan y nos motivan a seguir trayéndoles estas historias que tocan el corazón. Verónica despertó el martes por la mañana con los ojos hinchados y una sensación de vacío en el estómago que ya se había vuelto familiar. Habían pasado 3 días desde el funeral de Héctor y la casa seguía llena del aroma de las flores marchitas que nadie había tenido el valor de tirar. Rodrigo había regresado a su apartamento la noche anterior
y Camila se había ido temprano a la universidad para intentar retomar sus clases. Doña Matilde había vuelto a Guadalajara esa mañana, prometiendo regresar pronto para ayudar con los trámites pendientes. Por primera vez en una semana, Verónica se encontraba completamente sola en esa casa que de repente le parecía demasiado grande y demasiado silenciosa. Había intentado desayunar, pero el café le sabía amargo y las tostadas se le atoraban en la garganta. Se puso una bata sobre el camisón y comenzó a recoger los platos sucios que se habían acumulado desde el funeral, tratando de mantener las manos ocupadas para no pensar. Eran las 10:30 de la mañana cuando sonó el timbre. Verónica pensó que sería alguna vecina trayendo más comida o tal vez el repartidor con las facturas que Héctor solía manejar. Se alisó el cabello desordenado y caminó hacia la puerta, esperando encontrar un rostro conocido y compasivo. Pero cuando abrió la puerta, se encontró cara a cara con la mujer misteriosa del funeral. La desconocida estaba ahí parada, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos y una bolsa de mano costosa colgando de su brazo. Llevaba un vestido rojo sangre que contrastaba dramáticamente con su cabello castaño perfectamente peinado. Sus labios estaban pintados del mismo color rojo intenso y sus ojos color miel brillaban con una confianza que inmediatamente puso nerviosa a Verónica. «Buenos días, Verónica», dijo la mujer como si se conocieran de toda la vida. «Soy Cecilia Martorell. Creo que es hora de que tengamos una conversación muy necesaria sobre Héctor». Verónica sintió que el piso se movía bajo sus pies. Algo en el tono de esa mujer, en la forma casual como había pronunciado el nombre de su difunto esposo, le provocó un escalofrío que le recorrió la espalda. «No la conozco», logró decir Verónica, aferrándose al marco de la puerta. «¿Qué quiere?». Cecilia soltó una risa breve y seca que sonó más como un ladrido. «Claro que no me conoces. Héctor se aseguró muy bien de mantenernos separadas. Pero yo sí te conozco a ti, Verónica. Conozco tu rutina, tus gustos, hasta el perfume que usas. Héctor me hablaba mucho de ti». El mundo de Verónica comenzó a tambalearse. Las palabras de esa extraña no tenían sentido, pero había algo en su manera de hablar que le decía que no era una loca cualquiera. Había demasiados detalles, demasiada seguridad en su voz. «No entiendo de qué está hablando», murmuró Verónica, aunque una parte de ella ya comenzaba a entender y se resistía desesperadamente a aceptarlo. «Oh, pero sí entiendes», dijo Cecilia, empujando suavemente la puerta para entrar sin ser invitada. «Héctor y yo fuimos amantes durante 8 años. 8 años, Verónica, casi un tercio de tu matrimonio». Verónica se quedó paralizada, mientras Cecilia caminaba por su sala como si fuera la dueña del lugar. La intrusa se detuvo frente a la fotografía de bodas que seguía sobre la mesa de centro y la tomó entre sus manos con una familiaridad que le partió el corazón a Verónica. «Era tan guapo en esta foto», murmuró Cecilia, acariciando el cristal. «Pero estaba mucho más guapo a los 50. La madurez le sentaba muy bien, ¿no te parece? Salga de mi casa», logró decir Verónica, encontrando su voz entre la conmoción. «Salga ahora mismo, o llamo a la policía». Cecilia soltó otra de esas risas desagradables y dejó la fotografía en su lugar. «No vas a llamar a nadie, Verónica, porque lo que tengo que decirte es demasiado importante. Héctor me prometió esta casa. Me prometió que cuando tú ya no estuvieras, yo sería quien viviría aquí». «¿Está loca?», susurró Verónica retrocediendo hacia la cocina. «Mi esposo jamás haría algo así. Usted no sabe de qué habla». «¿En serio?». Cecilia abrió su bolsa y comenzó a sacar cosas. «Entonces explícame esto». Lo primero que puso sobre la mesa del comedor fueron fotografías. Decenas de fotografías donde aparecía Héctor abrazando a esa mujer, besándola, sonriéndole con la misma ternura que solía mostrarle a Verónica. En algunas fotos estaban en restaurantes elegantes, en otras en la playa, en habitaciones de hotel,
en parques que Verónica reconoció como lugares donde ella había estado con Héctor. Y esto, continuó Cecilia, sacando un teléfono celular que Verónica nunca había visto. Es el teléfono que Héctor usaba solo para hablar conmigo. Mira los mensajes. Con manos temblorosas, Verónica tomó el aparato. La pantalla mostró cientos de mensajes entre Héctor y Cecilia. Mensajes de amor, planes para verse, quejas sobre tener que mantener el secreto, promesas de un futuro juntos. La fecha del último mensaje era del día anterior a la muerte de Héctor. Mi amor, ya no puedo seguir viviendo esta mentira. Pronto arreglaré todo y podremos estar juntos para siempre en nuestra casa. Leyó Verónica en voz alta con la voz quebrada. El mensaje llevaba la firma característica de Héctor. Tu Héctor que te ama más que a la vida misma. Verónica dejó caer el teléfono como si quemara. Esa firma la había visto miles de veces en las tarjetas que Héctor le dejaba en los ramos de flores que le regalaba por su aniversario, en las notas que ponía en su lonchera, en las cartas de amor que le escribía cuando viajaba por trabajo. No es posible, murmuró, negando con la cabeza. Esto tiene que ser falso. Usted falsificó todo esto. Cecilia metió la mano en su bolsa una vez más y sacó algo que hizo que a Verónica se le detuviera el corazón. Un juego de llaves. Las llaves de su propia casa, brillantes y nuevas, con el llavero de herradura que Héctor había comprado en su último viaje a Santa Fe. Héctor mandó hacer estas llaves hace 6 meses, dijo Cecilia, haciendo sonar las llaves frente al rostro pálido de Verónica. Me dijo que pronto esta casa sería nuestra, que ya estaba cansado de la farsa de su matrimonio contigo. ¡Mentira!, gritó Verónica, arrebatándole las llaves. Pero cuando las examinó, reconoció inmediatamente el corte específico de la cerradura, la marca particular que tenían sus llaves por el desgaste del tiempo. Eran reales. En ese momento, la puerta de entrada se abrió y entraron Rodrigo y Camila. Habían venido a acompañar a su madre durante el almuerzo, preocupados por dejarla sola demasiado tiempo. Cuando vieron a la desconocida en su sala y a su madre con el rostro descompuesto, supieron inmediatamente que algo terrible estaba pasando. ¿Quién es usted?, preguntó Rodrigo con voz autoritaria, acercándose a su madre de manera protectora. ¿Qué está haciendo en nuestra casa? Camila se quedó paralizada cuando reconoció a la mujer del funeral. Mamá, es la señora que se acercó al ataúd de papá, la que te hizo sentir incómoda. Cecilia se irguió con arrogancia y los miró con una sonrisa cruel. Soy Cecilia Martorell, la mujer que amó a su padre durante los últimos 8 años, y vengo a reclamar lo que me pertenece. Rodrigo se puso rojo de furia. ¿Cómo se atreve a venir a nuestra casa con esas calumnias? Mi padre acababa de morir y usted viene a faltarle el respeto a su memoria. No son calumnias, respondió Cecilia con calma helada. Su padre y yo íbamos a estar juntos. Él me prometió que me dejaría esta casa cuando muriera. Siento ser yo quien les abra los ojos, pero Héctor Belmont no era el santo que ustedes creían. Camila comenzó a llorar, pero no de tristeza, sino de rabia. Es mentira, mi papá nos amaba, jamás nos habría hecho algo así. Cecilia señaló las fotografías esparcidas sobre la mesa. La evidencia habla por sí sola, su padre llevaba una doble vida. Conmigo era feliz, libre, era él mismo. Con ustedes solo representaba un papel. Rodrigo tomó una de las fotografías y la examinó detenidamente. Su experiencia como abogado le había enseñado a detectar falsificaciones, pero por más que buscaba signos de manipulación digital, no los encontraba. La fotografía parecía genuina, y el hombre que aparecía abrazando a esa mujer era indudablemente su padre. Aunque estas fotos fueran reales, dijo Rodrigo, tratando de mantener la calma profesional, eso no le da ningún derecho legal sobre esta propiedad. Esta casa está a nombre de mi madre y mi padre. Usted no tiene ningún documento que respalde sus afirmaciones. Cecilia sonrió con malicia. ¿Están seguros de eso?
Héctor me prometió que cambiaría el testamento, que me dejaría la casa como prueba de su amor verdadero. Verónica, que había permanecido en silencio tratando de procesar la información, finalmente encontró su voz. Aunque lo que dice fuera cierto, murmuró con voz quebrada, eso no significa que mi esposo le haya dejado nuestra casa. Él sabía que Rodrigo y Camila la necesitarían. Oh, pero lo hizo, dijo Cecilia, sacando de su bolsa un sobre amarillento. Este es un documento que Héctor firmó hace 3 meses, prometiéndome que la casa sería mía. Está notarizado y todo. Rodrigo le arrebató el papel de las manos y lo leyó rápidamente. Su rostro se puso cada vez más serio mientras examinaba el documento. Esto no es un testamento oficial, es solo una carta de intención, sin valor legal real, pero la firma es de papá, terminó Camila, leyendo por encima del hombro de su hermano. Verónica se desplomó en el sofá, abrumada por la magnitud de lo que estaba descubriendo. El hombre con quien había compartido su vida, con quien había tenido hijos, con quien había construido su futuro, había estado viviendo una mentira durante años. Y ahora esa mentira había llegado a su puerta exigiendo su hogar. «Quiero que se vaya de mi casa inmediatamente», dijo Verónica con voz firme, aunque le temblaba todo el cuerpo. «No me importa lo que diga tener. Esta es mi casa y la casa de mis hijos». Cecilia se acercó a Verónica hasta quedar muy cerca de su rostro. «Tu casa por ahora, querida, pero no por mucho tiempo. Héctor me prometió esta casa y pienso hacer valer esa promesa. Si no me la entregas por las buenas, la conseguiré por las malas». «¿Nos está amenazando?», preguntó Rodrigo, interponiéndose entre esa mujer y su madre. «No los estoy amenazando», respondió Cecilia con una sonrisa fría. «Les estoy informando cómo van a ser las cosas. Tengo suficiente evidencia de la relación que mantuve con Héctor como para arruinar su preciosa reputación familiar. ¿Se imaginan qué pasará cuando toda la comunidad se entere de que el respetado Héctor Belmont era un mentiroso y un adúltero?» Camila se puso de pie, temblando de indignación. «Usted no puede hacer eso. No tiene derecho». «Tengo todos los derechos del mundo», replicó Cecilia. «Héctor y yo nos amábamos de verdad. Lo que tenía con ustedes era solo una obligación social. Conmigo era libre, era feliz, y me prometió que pasaríamos el resto de nuestras vidas juntos en esta casa». Rodrigo tomó su teléfono con manos firmes. «Voy a llamar al licenciado Valdés ahora mismo. Él conocía perfectamente las intenciones legales de mi padre». «Llama a quien quieras», dijo Cecilia, recogiendo sus cosas con tranquilidad. «Pero mientras tanto, yo voy a comenzar mis propios trámites legales y si no cooperan conmigo, voy a hacer público todo lo que sé sobre la doble vida de Héctor. Los periódicos locales van a tener mucho de qué hablar». Cuando Cecilia se dirigía hacia la puerta, se detuvo y se volteó hacia Verónica una última vez. «Por cierto, Verónica, Héctor me contó sobre esa marca de nacimiento que tienes en la espalda baja, la que tiene forma de mariposa. También me dijo que siempre finges estar dormida cuando él llega tarde los miércoles por la noche, aunque en realidad lo esperas, despierta llorando en silencio». Verónica sintió que se le cortaba la respiración. Esos eran detalles íntimos que solo Héctor podía conocer, secretos de su matrimonio que jamás habría compartido con una extraña, a menos que hubiera una relación muy profunda entre ellos. «Les doy una semana para que lo piensen», añadió Cecilia antes de salir. «Después de eso, comenzaré a tomar medidas más drásticas». Cuando la puerta se cerró, la sala quedó sumida en un silencio pesado y doloroso. Rodrigo seguía sosteniendo el teléfono, pero sus manos temblaban tanto que no lograba marcar el número del abogado. Camila se había sentado en el piso, abrazándose las rodillas mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas, y Verónica permanecía inmóvil en el sofá, con la mirada perdida y el corazón hecho pedazos. Su matrimonio, su vida, todo lo que había creído verdadero durante 25 años, acababa de revelarse como una gran mentira.
y ahora una desconocida amenazaba con quitarle lo único que le quedaba, su hogar y la tranquilidad de sus hijos. La guerra acababa de comenzar, pero Verónica todavía no sabía si tendría las fuerzas para pelear. El licenciado Ernesto Valdés llegó a la casa de Verónica 2 horas después de la llamada desesperada de Rodrigo. El abogado de 50 años, con su cabello canoso perfectamente peinado hacia atrás y sus anteojos de montura dorada, había manejado los asuntos legales de la familia Belmont durante 15 años. Nunca había visto a Verónica en un estado tan deplorable como ese martes por la tarde. Cuando entró a la sala, encontró a Verónica hundida en el sofá, con los ojos rojos e hinchados, rodeada de las fotografías que Cecilia había dejado esparcidas sobre la mesa. Rodrigo caminaba de un lado a otro como un león enjaulado, mientras Camila permanecía acurrucada en el sillón individual, abrazando un cojín contra su pecho. «Cuéntenme todo desde el principio», dijo el licenciado Valdés, sacando una libreta de notas de su maletín de cuero. «No omitan ningún detalle, por más doloroso que sea». Rodrigo fue quien tomó la palabra, relatando la llegada de Cecilia, sus demandas, las pruebas que había presentado y las amenazas que había hecho. El abogado escuchó en silencio, tomando notas meticulosamente y examinando cada fotografía, cada mensaje del teléfono secreto de Héctor, el documento notarizado que Cecilia había mostrado. «Esto es muy serio», murmuró el licenciado Valdés después de revisar todo el material. «Esta mujer no está jugando. Tiene evidencia sustancial de una relación extramatrimonial prolongada, y aunque el documento que presenta no tiene valor testamentario real, podría usar todo esto para iniciar una demanda por concubinato y exigir una parte de los bienes». Verónica levantó la cabeza por primera vez desde que había llegado el abogado. ¿Eso significa que puede quitarnos la casa? En Texas, las leyes sobre las relaciones de hecho son complejas, explicó Valdés, ajustándose los anteojos. Si ella puede demostrar que mantuvo una relación estable con Héctor, que contribuyó económicamente a la relación, o que él le hizo promesas específicas de matrimonio o herencia, podría tener bases para una demanda. Camila soltó un gemido ahogado. «No puede ser justo. Esta es nuestra casa, aquí crecimos, aquí están todos nuestros recuerdos. La ley no siempre es justa, mija», respondió el abogado con gentileza. «Pero tampoco vamos a entregarle nada sin pelear. Primero necesito investigar a fondo a esta tal Cecilia Martorell. Algo me dice que no todo lo que presenta es legítimo». Durante los siguientes días, el licenciado Valdés contrató a un investigador privado para que indagara sobre el pasado de Cecilia. Mientras tanto, Cecilia cumplió su promesa y presentó una demanda formal en el Tribunal del Condado de Bexar, exigiendo la mitad de los bienes de Héctor, incluyendo la casa familiar. La noticia se filtró a los medios locales cuando un reportero del San Antonio Express News se enteró del caso a través de los registros judiciales. La historia tenía todos los elementos que atraían a los lectores: un empresario respetado, una viuda aparentemente engañada, una amante que reclamaba derechos y una batalla por una propiedad valuada en más de $500,000. El titular del periódico fue devastador para Verónica. Empresario fallecido deja viuda y amante peleando por herencia. El artículo incluía fotografías de la casa familiar, una imagen de Héctor tomada de su obituario y hasta una foto de Cecilia posando dramáticamente frente al Palacio de Justicia. Verónica no salió de su casa durante una semana después de que se publicó el artículo. Las llamadas telefónicas no paraban. Reporteros queriendo entrevistas, vecinos curiosos haciendo preguntas, conocidos ofreciendo apoyo, pero claramente buscando chismes. Rodrigo había instalado un contestador automático y había pedido a Camila que se quedara con su madre para que no estuviera sola. «No puedo ni ir al supermercado», le confesó Verónica a Camila una mañana,
mientras observaba por la ventana cómo una camioneta con el logo de un canal de televisión local se estacionaba frente a su casa. Siento que todos me miran, que todos están hablando de mí, preguntándose si sabía sobre la aventura de tu papá. Camila se acercó y abrazó a su madre con fuerza. Mamá, tú no tienes nada de qué avergonzarte. Papá fue quien nos traicionó a todos. Tú siempre fuiste una esposa fiel y amorosa. Pero Verónica no podía dejar de torturarse con preguntas. ¿Cómo no se había dado cuenta? Había sido tan ingenua, tan ciega. Comenzó a repasar mentalmente cada viaje de negocios de Héctor, cada tarde que llegaba tarde, cada llamada telefónica que había tomado en privado. Las señales habían estado ahí, pero ella había elegido no verlas porque confiaba completamente en su esposo. La depresión la golpeó como una ola gigante. Pasaba días enteros sin bañarse, comiendo apenas unas galletas saladas y viendo televisión sin realmente prestar atención. Por las noches se acostaba en el sofá de la sala porque no podía soportar dormir en la cama que había compartido con Héctor, sabiendo ahora que él había compartido intimidades similares con otra mujer. Rodrigo estaba desesperado viendo el deterioro de su madre. Un viernes por la tarde, después de encontrarla sin haberse cambiado de ropa en 3 días, tomó una decisión drástica. «Mamá, vamos a ver a la doctora Herrera», anunció, refiriéndose a la psicóloga que había ayudado a Camila durante una época difícil en la preparatoria. «No necesito ayuda psicológica», murmuró Verónica sin despegar los ojos de la televisión. «Solo necesito que esta pesadilla termine». «Mamá, nos estás preocupando mucho», intervino Camila, sentándose junto a ella. «No puedes seguir así. Papá ya nos hizo suficiente daño como para que ahora tú te hagas daño a ti misma». Mientras tanto, el licenciado Valdés había estado trabajando incansablemente investigando el caso. Su investigador privado, un ex policía llamado Mario Contreras, había descubierto información muy interesante sobre Cecilia Martorell. «Ernesto, tienes que ver esto», le dijo Contreras durante una reunión en el bufete del abogado. «Esta mujer no es lo que aparenta ser». Contreras extendió sobre el escritorio una carpeta llena de documentos. Cecilia Martorell no es su nombre real. Se llama Leticia Morales y tiene antecedentes por fraude en otros 2 estados. En California estuvo involucrada en un caso similar. Se hizo pasar por la amante secreta de un hombre casado fallecido y trató de extorsionar a la viuda. En Florida hizo lo mismo, pero ahí la agarraron porque el supuesto amante seguía vivo y la denunció. El licenciado Valdés estudió los documentos con creciente excitación. ¿Y qué pasó con esos casos? En California llegó a un acuerdo extrajudicial después de que la viuda le pagó $50,000 para que desapareciera. En Florida fue a prisión 6 meses por extorsión, pero salió por buena conducta. Cambió de identidad y se mudó a Texas hace 2 años. Pero las fotografías con Héctor parecían genuinas, objetó Valdés. Contreras sonrió con satisfacción. Ahí está lo interesante. Conseguí que un experto en imágenes digitales las analizara. Están muy bien hechas, pero no son completamente auténticas. Tomó fotografías reales de Héctor, de sus redes sociales y eventos públicos, y las manipuló digitalmente para insertarse ella en las imágenes. Es una estafadora muy sofisticada. ¿Y el teléfono con los mensajes? También falsificado. Es relativamente fácil crear conversaciones falsas en un teléfono si tienes las herramientas adecuadas. El número que aparece como de Héctor es un número que nunca existió. El licenciado Valdés se recostó en su silla, sintiendo por primera vez en semanas que tenían una oportunidad real de ganar el caso. ¿Y el documento notarizado? Ahí es donde se puso descuidada, respondió Contreras con una sonrisa. El sello notarial es de un notario de Dallas que ha estado fuera del país durante los últimos 6 meses. Además, la fecha del documento coincide con un día en que Héctor estaba en el hospital por una operación menor de la vesícula.
Tengo los récords médicos que lo prueban. Esa misma tarde, el licenciado Valdés se dirigió a la casa de Verónica con las mejores noticias que había tenido en semanas. Cuando llegó, encontró a la familia reunida en la sala, con Verónica viéndose un poco mejor después de que Camila la hubiera convencido de bañarse y cambiarse de ropa. «Tengo noticias extraordinarias», anunció Valdés, apenas entró por la puerta. «Cecilia Martorell es una estafadora profesional». Le explicó a la familia todos los hallazgos de la investigación. Con cada detalle que revelaba, Verónica parecía recuperar un poco de vida en sus ojos. «¿Eso significa que todo fue mentira?», preguntó Verónica con voz temblorosa. «¿Héctor nunca tuvo una aventura? ¿Significa que esta mujer específica nunca fue amante de tu esposo?», aclaró el abogado. «No puedo garantizar que Héctor fuera completamente fiel durante su matrimonio, pero sí puedo asegurar que Cecilia Martorell es una mentirosa y una estafadora que eligió a tu familia como su próxima víctima». Rodrigo se puso de pie y comenzó a caminar por la sala con energía renovada. «Entonces podemos contrademandarla por fraude, por difamación, por extorsión». «Exactamente», confirmó Valdés. «Pero necesitamos ser estratégicos. Ella ya presentó su demanda y está recibiendo atención de los medios. Si actuamos precipitadamente, podría huir y cambiar de identidad otra vez». Camila tomó las manos de su madre entre las suyas. «Mamá, ¿te das cuenta de lo que esto significa? Papá no nos traicionó. Esta mujer inventó toda esa historia horrible». Por primera vez en semanas, Verónica sintió que podía respirar profundamente. El alivio era tan intenso que comenzó a llorar, pero estas eran lágrimas de liberación, no de dolor. «Pero ya todo el pueblo piensa que Héctor era un adúltero», murmuró Verónica. «Su reputación está arruinada». «Su reputación se puede limpiar», aseguró el licenciado Valdés. «Cuando demostremos que Cecilia es una estafadora, todos van a saber la verdad. Héctor recuperará su honor póstumo». Durante los siguientes días, el equipo legal del licenciado Valdés trabajó día y noche preparando la contrademanda. Compilaron toda la evidencia sobre la verdadera identidad de Cecilia, sus antecedentes criminales, las pruebas de falsificación de documentos y los testimonios de las víctimas anteriores que estaban dispuestas a declarar en su contra. Verónica comenzó a participar activamente en la preparación del caso. La indignación por haber sido engañada y manipulada le devolvió la energía que había perdido durante las semanas de depresión. Se dio cuenta de que no era solo una víctima, era una luchadora que no iba a permitir que una estafadora destruyera la memoria de su esposo y amenazara la seguridad de sus hijos. «Quiero estar presente cuando la arresten», le dijo a Valdés durante una de sus reuniones. «Quiero mirarla a los ojos cuando se dé cuenta de que su juego terminó». «Tendrás esa oportunidad», le prometió el abogado. «Pero antes, vamos a hacer algo que va a dolerle más que la cárcel. Vamos a exponerla públicamente por lo que realmente es». El plan era perfecto. El licenciado Valdés había contactado al mismo reportero que había publicado el artículo original, ofreciéndole la exclusiva de la verdadera historia. Los medios locales estaban hambrientos de una actualización del caso que había capturado la atención de toda la ciudad. El viernes por la mañana, exactamente 3 semanas después de que Cecilia apareciera por primera vez en la puerta de Verónica, los titulares de los periódicos fueron completamente diferentes. «Supuesta amante es estafadora profesional con antecedentes criminales». El artículo detallaba toda la investigación, incluía las fotografías de los documentos falsificados y presentaba testimonios de las víctimas anteriores de Cecilia en otros estados. Ese mismo día, mientras Cecilia daba otra entrevista televisiva manteniendo su versión de los hechos, la policía llegó al estudio de televisión con una orden de arresto. Las cámaras capturaron el momento exacto en que le pusieron las esposas,
Mientras ella gritaba que todo era un complot en su contra, Verónica vio la transmisión desde su casa, rodeada de Rodrigo, Camila y el licenciado Valdés. Cuando vio a Cecilia siendo arrestada, sintió una mezcla de satisfacción y liberación que no había experimentado en meses. «Se acabó», murmuró abrazando a sus hijos. «Por fin se acabó». Pero el licenciado Valdés la miró con seriedad. «No, Verónica, esto apenas comienza. Ahora viene lo más importante, limpiar completamente el nombre de Héctor y asegurar que esta mujer pague por todo el daño que causó». Verónica asintió con determinación. Por primera vez desde la muerte de su esposo, se sentía fuerte, enfocada y lista para pelear. La mujer quebrada y deprimida que había estado viviendo en las sombras durante semanas había desaparecido. En su lugar, había emergido una guerrera dispuesta a defender a su familia y la memoria de su esposo hasta las últimas consecuencias. La guerra judicial apenas comenzaba, pero ahora Verónica sabía que tenía las armas para ganarla. El juicio comenzó un lunes lluvioso de octubre en el Tribunal del Condado de Bexar. Verónica llegó temprano, vestida con un traje azul marino que le daba un aire de dignidad y fortaleza. Ya no era la mujer quebrada que se había escondido en su casa durante semanas. Ahora caminaba con la cabeza en alto, flanqueada por Rodrigo y Camila, quienes la acompañarían durante todo el proceso. Cecilia, cuyo nombre real era Leticia Morales, llegó esposada y vestida con el uniforme naranja de la cárcel del condado. Sus ojos, color miel, que antes brillaban con arrogancia, ahora mostraban la desesperación de alguien que sabía que su juego había terminado. Su abogado de oficio, un joven recién graduado llamado Thompson, parecía más nervioso que su propia cliente. El juez Martínez, un hombre de 60 años, con reputación de ser justo pero severo, llamó al orden mientras el salón se llenaba de reporteros, curiosos y personas que habían seguido el caso desde el principio. En la primera fila, doña Matilde había regresado desde Guadalajara para apoyar a su nuera y defender la memoria de su hijo. El licenciado Valdés se puso de pie para hacer su declaración de apertura y su voz resonó con convicción en todo el salón. Su señoría, durante las próximas horas vamos a demostrar que la acusada no solo es culpable de fraude, extorsión y falsificación de documentos, sino que es una estafadora profesional que ha arruinado las vidas de múltiples familias a lo largo de varios estados. El primer testigo que llamó Valdés fue Mario Contreras, el investigador privado. Con metodología precisa, Contreras presentó toda la evidencia que había recopilado: los antecedentes criminales de Cecilia en California y Florida, las fotografías falsificadas que había creado usando software especializado y la documentación que probaba que los documentos notariales eran completamente falsos. Las imágenes fueron manipuladas digitalmente, explicó Contreras, mostrando al jurado análisis técnicos de las fotografías. La acusada tomó imágenes reales del señor Belmont de eventos públicos y redes sociales, y usando software avanzado se insertó a sí misma en las escenas. El trabajo es sofisticado, pero no perfecto. Pueden verse inconsistencias en la iluminación y las sombras que revelan la manipulación. Cuando el abogado defensor intentó objetar la validez del análisis técnico, el juez Martínez permitió que un experto en imágenes digitales del FBI, quien había sido contactado por Valdés, confirmara independientemente los hallazgos. La evidencia era irrefutable. El segundo día del juicio, Valdés presentó a Marta Rodríguez, una viuda de 62 años de Sacramento, California, quien había sido una de las víctimas anteriores de Cecilia. Marta viajó hasta San Antonio para testificar y su relato fue devastador. Ella apareció 3 días después del funeral de mi esposo, relató Marta con voz temblorosa pero firme. Me mostró las mismas fotografías falsas, los mismos mensajes inventados. Me dijo que mi Roberto le había prometido nuestra casa de retiro. Yo estaba tan destrozada por el dolor que le creí.
Le di $50,000 de los seguros de vida solo para que se fuera y no arruinara la memoria de mi esposo. El testimonio de Marta fue seguido por una declaración en video de James Peterson, un viudo de Tampa, Florida, quien había sido la víctima que finalmente logró que arrestaran a Cecilia la primera vez. «Gracias a Dios, mi esposa sigue viva», decía Peterson en la grabación. Cuando esa mujer apareció diciendo que había sido amante de mi Sharon durante 10 años, yo sabía que era mentira, porque mi esposa había estado luchando contra el cáncer y nunca salía sola de casa. Pero me di cuenta de que si no la detenían, seguiría lastimando a otras familias. El tercer día fue el turno de Verónica de testificar. Se acercó al estrado con paso seguro y cuando puso su mano sobre la Biblia para jurar decir la verdad, su voz sonó clara y decidida. Cuando esa mujer llegó a mi puerta 3 días después del funeral de mi esposo, yo estaba completamente vulnerable, comenzó Verónica, mirando directamente al jurado. Acababa de perder al hombre que había amado durante 25 años, y ella se aprovechó de mi dolor para tratar de robarme mi hogar y destruir la memoria de Héctor. El abogado defensor trató de interrumpir, pero Verónica continuó con una fuerza que impresionó a todos los presentes. No solo trató de quitarme mi casa, sino que casi logra quitarme la fe en mi matrimonio, en mi esposo, en mí misma. Me hizo creer que mi vida entera había sido una mentira. Eso es más cruel que cualquier robo material. Cuando le preguntaron sobre el impacto emocional que había sufrido, Verónica no trató de esconder su vulnerabilidad. Caí en una depresión tan profunda que mis hijos temieron por mi vida. Dejé de comer, de bañarme, de vivir. Esta mujer no solo atacó mis bienes, atacó mi alma. El momento más dramático llegó cuando el licenciado Valdés le pidió a Verónica que describiera cómo había sido descubrir la verdad sobre Cecilia. Cuando supe que todo había sido una mentira, sentí alivio pero también rabia, explicó Verónica. Alivio porque mi esposo no me había traicionado, pero rabia porque una extraña había usado mi dolor para intentar destruir a mi familia. En ese momento, decidí que no iba a ser una víctima más, iba a pelear. El abogado defensor intentó una estrategia desesperada durante su turno, sugiriendo que, aunque los documentos fueran falsos, Cecilia realmente había creído que tenía una relación con Héctor debido a problemas mentales. Pero esta defensa se desplomó cuando Valdés presentó evidencia de que Cecilia había usado múltiples identidades falsas y había planificado meticulosamente cada uno de sus fraudes. El cuarto día, el fiscal del distrito, quien había decidido presentar cargos penales adicionales contra Cecilia, trajo más evidencia devastadora. Habían encontrado en la habitación de hotel de Cecilia una computadora con software de manipulación de imágenes, documentos en blanco con sellos notariales robados y una lista de viudos adinerados de San Antonio que aparentemente había estado investigando como posibles víctimas futuras. La acusada no es una mujer confundida o mentalmente enferma, declaró el fiscal. Es una depredadora calculadora que se especializa en atacar a familias vulnerables en sus momentos más dolorosos. Durante las alegaciones finales, el licenciado Valdés se dirigió al jurado con una pasión que había perfeccionado durante décadas de práctica legal. Damas y caballeros del jurado, este caso no es solo sobre dinero o propiedades. Es sobre la justicia para las víctimas de una depredadora que se aprovecha del dolor humano más profundo. Verónica Salvatierra no es solo una viuda que defendió su hogar, es una mujer que se negó a permitir que el mal triunfara sobre el bien. El jurado se retiró a deliberar un viernes por la tarde y regresó el lunes siguiente con su veredicto. El capataz del jurado, un hombre mayor con anteojos, se puso de pie y leyó la decisión con voz solemne. En el caso del estado de Texas contra Leticia Morales, también conocida como Cecilia Martorell, encontramos a la acusada culpable de todos los cargos: fraude en primer grado,
extorsión, falsificación de documentos y usurpación de identidad. El salón del tribunal estalló en aplausos y Verónica sintió que las piernas se le aflojaban del alivio. Rodrigo y Camila la abrazaron mientras doña Matilde sollozaba de alegría en la primera fila. El juez Martínez sentenció a Cecilia a 8 años de prisión y ordenó que pagara $200,000 en daños y perjuicios a Verónica, además de restituir el dinero que había estafado a sus víctimas anteriores. También ordenó que se hiciera una retractación pública en todos los medios que habían cubierto la historia original. La acusada ha mostrado un patrón de comportamiento depredador que requiere una respuesta seria de este tribunal, declaró el juez. Su esquema cruel y calculado de atacar a familias en duelo es particularmente despreciable y merece el máximo castigo permitido por la ley. Cuando las puertas del tribunal se abrieron, Verónica fue recibida por una multitud de reporteros. Pero esta vez las preguntas eran muy diferentes. Ya no había insinuaciones sobre la supuesta infidelidad de Héctor o dudas sobre la legitimidad de los reclamos de Verónica. Ahora querían saber cómo se sentía al haber sido vindicada y qué planes tenía para el futuro. «Me siento en paz», respondió Verónica con una sonrisa serena. «La memoria de mi esposo ha sido limpiada. Mi familia está segura y una mujer peligrosa ya no puede lastimar a más familias inocentes». Los titulares de los periódicos del día siguiente fueron la vindicación completa que Verónica había esperado. Viuda triunfa contra estafadora profesional. Justicia para familia Belmont. Héctor Belmont exonerado póstumamente. De regreso en casa, Verónica se sentó en la sala que había sido escenario de tanto dolor durante los meses anteriores. Pero ahora, en lugar de ver solo los recuerdos dolorosos de la confrontación con Cecilia, podía volver a ver los momentos felices que había vivido ahí con su familia. «Mamá», le dijo Camila sentándose junto a ella en el sofá, «¿qué quieres hacer ahora?». Verónica miró a su alrededor, viendo la casa con ojos nuevos. «Quiero renovar esta casa», anunció con determinación. «Quiero cambiar los muebles, pintar las paredes, crear nuevos espacios, no para borrar los recuerdos de su papá, sino para crear nuevos recuerdos para nosotros». Durante las siguientes semanas, Verónica se sumergió en el proyecto de renovación con una energía que no había sentido en años. Cambió el color de las paredes de la sala de beige a un azul océano vibrante que la hacía sentir tranquila y renovada. Reemplazó los muebles pesados y oscuros por otros más modernos y llenos de luz. En lo que había sido el estudio de Héctor, creó un espacio de arte donde Camila podía trabajar en sus proyectos de arquitectura. En el comedor instaló una mesa más grande donde toda la familia extendida podía reunirse durante las festividades. Pero el cambio más significativo lo hizo en su recámara. Reemplazó la cama matrimonial por una cama individual, elegante. Pintó las paredes de un rosa suave que siempre le había gustado, pero que Héctor había considerado demasiado femenino, e instaló un pequeño escritorio junto a la ventana, donde comenzó a escribir un diario. En las páginas de ese diario, Verónica comenzó a redescubrir quién era ella como persona, no solo como esposa o madre. Recordó sus sueños de juventud de estudiar literatura, su amor por la jardinería, su talento natural para organizar eventos que había quedado relegado a las cenas familiares. Con parte del dinero que había recibido como compensación por los daños, Verónica decidió inscribirse en clases nocturnas en el San Antonio College para estudiar administración de eventos. A los 48 años, se sentía lista para empezar una carrera propia por primera vez en su vida. «Mamá, estoy tan orgullosa de ti», le dijo Rodrigo una tarde mientras la veía estudiar en su nuevo escritorio. «Papá también estaría orgulloso de la mujer fuerte en la que te has convertido». Verónica sonrió, tocando la fotografía de boda que ahora ocupaba un lugar especial en una repisa junto a fotos más recientes de sus hijos y nietos futuros.
Tu papá siempre supo que era fuerte, respondió. Solo tuve que recordármelo a mí misma. 6 meses después del juicio, Verónica organizó una gran cena de Día de Acción de Gracias en su casa renovada. Invitó no solo a su familia inmediata, sino también al licenciado Valdés y su esposa, al investigador Mario Contreras y su familia, e incluso a Marta Rodríguez, quien se había convertido en una amiga querida después del juicio. Mientras servía el pavo que había cocinado con una receta nueva que había aprendido en sus clases de cocina, Verónica se detuvo a contemplar la escena. Su casa estaba llena de risas, conversaciones animadas y el cariño de personas que la habían apoyado durante los momentos más oscuros de su vida. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, le comentó a doña Matilde, quien había decidido mudarse permanentemente a San Antonio para estar cerca de sus nietos. ¿Qué, mija? Esa mujer pensó que me estaba quitando mi vida, pero en realidad me ayudó a encontrar una versión de mí misma que nunca supe que existía. Soy más fuerte ahora de lo que era antes de que Héctor muriera. Doña Matilde asintió con sabiduría. A veces Dios permite que pasen cosas terribles para que podamos descubrir de qué estamos hechos realmente. Esa noche, después de que todos se fueran, Verónica se sentó en su jardín renovado, rodeada de las bugambilias que había replantado y las nuevas rosas que había añadido. Las luces navideñas que había instalado creaban una atmósfera mágica y por primera vez en más de un año se sintió completamente en paz. Sacó su diario y escribió la entrada que sería la última de esa etapa de su vida. Hoy me di cuenta de que he completado mi transformación. Ya no soy la viuda quebrada que lloró durante semanas en este mismo jardín. Tampoco soy solo la esposa de Héctor que fui durante 25 años. Soy Verónica Salvatierra, una mujer completa, fuerte, independiente, que aprendió que su valor no dependía de nadie más que de ella misma. Al mes siguiente, Verónica abrió su propia empresa de organización de eventos, Celebraciones Salvatierra. Su primer cliente fue una pareja joven que quería una boda pequeña pero elegante. Mientras coordinaba los detalles de esa celebración de amor, Verónica se dio cuenta de que había encontrado no solo una nueva carrera, sino una nueva misión: ayudar a otras personas a celebrar los momentos más importantes de sus vidas. El éxito de su negocio fue inmediato. Su atención al detalle, su calidez natural y su habilidad para manejar crisis la convirtieron rápidamente en la organizadora de eventos más solicitada de San Antonio. Pero más importante que el éxito profesional era la satisfacción personal que sentía al crear momentos de felicidad para otros. Un año después del juicio, Verónica recibió una carta inesperada. Era de una mujer de Phoenix, Arizona, que había leído sobre su caso en Internet. La mujer había sido víctima de una estafadora similar y quería agradecerle a Verónica por haber tenido el valor de pelear y exponer ese tipo de crímenes. Su historia me dio el valor para denunciar a la mujer que trató de estafarme a mí, escribía. Gracias por demostrar que podemos ser más fuertes que nuestro dolor. Esa carta inspiró a Verónica a comenzar un nuevo proyecto. Un grupo de apoyo para viudas que habían sido víctimas de estafas o manipulación durante su duelo. Se reunían cada martes por la noche en el salón comunitario de su iglesia, compartiendo historias, ofreciendo apoyo mutuo y aprendiendo a reconstruir sus vidas. En la segunda reunión del grupo, una mujer joven llamada Patricia compartió su historia de cómo un supuesto amigo de su esposo fallecido había tratado de convencerla de invertir el dinero del seguro de vida en un negocio fraudulento. No sabía a quién acudir, confesó Patricia entre lágrimas. Me sentía tan confundida, tan sola. Verónica se acercó y tomó las manos de Patricia entre las suyas. Ya no estás sola, le dijo con la calidez que había aprendido a dar después de haberla necesitado tanto durante su propia crisis.
Todas hemos pasado por momentos oscuros, pero podemos ayudarnos unas a otras a encontrar la luz. Al final de esa reunión, mientras recogían las sillas y apagaban las luces, Camila, quien había comenzado a ayudar a su madre con el grupo, hizo una observación que quedó grabada en el corazón de Verónica. «Mamá, ¿te das cuenta de que esa mujer horrible, sin saberlo, te ayudó a encontrar tu verdadero propósito en la vida?» Verónica se detuvo y reflexionó sobre las palabras de su hija. Era cierto. Si Cecilia nunca hubiera aparecido con sus mentiras y amenazas, Verónica probablemente habría permanecido como una viuda aislada, viviendo de recuerdos y lamentándose por su pérdida. En cambio, la crisis la había forzado a descubrir una fortaleza que no sabía que poseía, y esa fortaleza la había llevado a una nueva vida llena de propósito y significado. Esa noche, Verónica escribió la entrada final en el diario que había comenzado durante su renovación. He aprendido que no somos las cosas que nos pasan, sino lo que hacemos con las cosas que nos pasan. Cecilia Martorell pensó que me estaba destruyendo, pero en realidad me estaba liberando. Me quitó la ilusión de un matrimonio perfecto, pero me dio algo mucho más valioso, la certeza de mi propia fuerza. Hoy puedo decir con total honestidad que soy una mujer más feliz, más fuerte y más completa de lo que era antes de que comenzara esta pesadilla. Y esa es la venganza más dulce de todas. La historia de Verónica Salvatierra nos enseña una lección profunda sobre la naturaleza humana y nuestra capacidad de transformar el dolor en fortaleza. Cuando la vida nos golpea con traiciones, pérdidas o engaños, tenemos dos opciones: convertirnos en víctimas permanentes o descubrir el poder que siempre ha vivido dentro de nosotros. Verónica creía que su valor como mujer dependía de ser la esposa perfecta de Héctor, de mantener un hogar impecable, de vivir para otros antes que para sí misma. Cuando Cecilia llegó con sus mentiras crueles, no solo atacó su patrimonio material, sino que destruyó la imagen que Verónica tenía de su propia vida. En ese momento de quiebre total, cuando se sintió más vulnerable y perdida, fue cuando comenzó su verdadero renacimiento. A veces necesitamos que nos quiten todo lo que creíamos que nos definía para descubrir quiénes somos realmente. Verónica descubrió que no era solo la viuda de Héctor o la madre de Rodrigo y Camila. Era una mujer inteligente, capaz, fuerte, con sueños propios y la habilidad de construir una vida nueva desde cero. La crisis no la quebró, la reveló. La verdadera venganza contra quienes tratan de destruirnos no es el odio o la amargura, sino el éxito y la felicidad que construimos después de la tormenta. Cecilia pensó que estaba arruinando a Verónica, pero sin saberlo, le estaba dando el empujón que necesitaba para salir de una zona de confort que se había vuelto una prisión dorada. Todos llevamos dentro una versión más fuerte de nosotros mismos, esperando el momento adecuado para emerger. A veces ese momento llega disfrazado de crisis, de pérdida, de traición, pero si tenemos el valor de mirar más allá del dolor inmediato, podemos encontrar oportunidades de crecimiento que nunca habríamos imaginado. La historia de Verónica también nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas. El apoyo de su familia, la ayuda del licenciado Valdés, la solidaridad de otras víctimas como Marta fueron fundamentales para su recuperación. Pedir ayuda no es una debilidad, es una muestra de sabiduría y fortaleza. Cuando enfrentamos adversidades, es natural sentirnos abrumados, confundidos, incluso derrotados. Pero debemos recordar que los momentos más oscuros suelen preceder a los amaneceres más hermosos. Verónica pasó de ser una mujer dependiente y temerosa a convertirse en una empresaria exitosa, una líder comunitaria y una inspiración para otras mujeres que enfrentan situaciones similares. Tu valor no depende de las acciones de otros hacia ti, sino de cómo eliges responder ante las circunstancias difíciles. No permitas que nadie escriba el final de tu historia por ti.
Tú tienes el poder de tomar la pluma y crear los capítulos que siguen, sin importar cuán dolorosos hayan sido los anteriores. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.